Macoba Sonora presenta Sinapsis Positiva con la doctora Elena Alviares. Con relativa frecuencia escuchamos hablar de esta demencia llamada enfermedad de Alzheimer, o simplemente conocemos de cerca a alguien que la padece, sea un familiar, un amigo o un compañero. En la mayoría de las veces lo relacionamos con la edad o con el envejecimiento del cerebro, y sabemos que el cerebro cambia a medida que envejecemos. La mayoría de nosotros en algún momento hemos notado que nuestra capacidad de pensamiento es lenta, así como para recordar ciertas cosas. Sin embargo, la pérdida de memoria, la confusión mental, pueden ser un signo de que las funciones del cerebro están fallando, afectando el funcionamiento normal del mismo, y así comienzan a declinar sus funciones. Este decaimiento comienza en forma precoz, proliferando un grupo de enfermedades degenerativas en forma silenciosa como es la demencia. Hoy en Sinapsis Positiva, la doctora Elena Alviares nos hablará de una demencia llamada Alzheimer. Hola, agradecer esta oportunidad para seguir conociendo un poco más acerca del cerebro. Conversaré en esta ocasión de la demencia más común como es la enfermedad de Alzheimer. Saber por qué se produce, cuáles son sus manifestaciones clínicas, qué factores influyen o aceleran su aparición, cómo impactan el individuo, la familia y la sociedad, qué hacer para reducir el riesgo de sufrir esta demencia que es un problema de salud a nivel mundial. Comencemos por saber qué es el Alzheimer. La enfermedad de Alzheimer es un síndrome clínico neurológico progresivo que afecta la memoria, el pensamiento, el razonamiento, la conducta y la capacidad de realizar actividades diarias. Es un problema de salud en el orden médico, económico, social y humano. La enfermedad de Alzheimer representa un 80% de los casos de demencia. No es una característica normal del envejecimiento. El factor de riesgo más importante es el aumento de la edad, y la mayoría de las personas con Alzheimer son mayores de 65 años. ¿Por qué se produce la enfermedad de Alzheimer? Los cambios en el cerebro comienzan mucho antes de que aparezcan los primeros signos de pérdida de memoria. El cerebro tiene 100 millones de células nerviosas, es decir, neuronas. Cada célula nerviosa se conecta con otras para formar redes de comunicación. Estas células nerviosas tienen tareas especiales. Unas nos ayudan a pensar, a aprender y a recordar. Otras nos ayudan a ver, a escuchar y a oler. Las conexiones de las células cerebrales van degenerando, específicamente las que tienen que ver con la memoria. A medida de que el daño se extiende, las células pierden su capacidad de trabajar y finalmente mueren. Estos son cambios irreversibles en el cerebro, debido justamente a un depósito de una proteína llamada beta-amiloide y la tau, que es la responsable de la degeneración y muerte de esta célula, provocando la aparición de los diferentes síntomas en la enfermedad de Alzheimer. Otras causas tienen que ver con la combinación de los factores genéticos, estilos de vida y ambientales. Tenemos entonces que a mayor edad, mayor lesión de las células nerviosas, va a existir una atrofia de ciertas partes del cerebro, procesos inflamatorios, producción de radicales libres, con alteración en la producción de energía para nuestro cerebro. Los factores genéticos, como las mutaciones de los genes, son específicas y son de carácter hereditario, son las formas familiares. Estas son inusuales y se presentan en promedio a partir de los 40 años de edad. También existen las formas tardías. Otros factores modificables, como son las enfermedades vasculares, las metabólicas como la obesidad y la diabetes, donde existe una estrecha relación con la demencia, los niveles elevados del colesterol, la hipertensión arterial, el sedentarismo, el cigarrillo, los malos hábitos en la alimentación y el efecto que esto tiene sobre el envejecimiento, la soledad y el aislamiento social, las alteraciones del sueño, la apnea del sueño, las lesiones traumáticas cerebrales, la depresión y la presencia de hemocisteína en la sangre. ¿Cuáles son los síntomas de alarma que nos hacen pensar en una enfermedad de Alzheimer?
El síntoma temprano más común del Alzheimer es la disminución de la capacidad de las funciones cognitivas, como la pérdida de memorizar, de reflexionar, de razonar e hilar las palabras. Se olvidan de las cosas y dice dónde está esta cosa. Dificultad para recordar información recién aprendida, que afecta el aprendizaje. Estas personas se quejan de que le falla la memoria, se olvida de hechos recientes, no recuerda lo nuevo y no lo memoriza. Esto es una afectación de la memoria episódica. Tiene pérdida de la habilidad de recordar información de experiencias recientes. Platica siempre lo mismo, repite la misma pregunta varias veces. Se sienten desorientados o llegan a una habitación y dicen ¿qué he venido a hacer acá? Estos pacientes no reconocen objetos, no los identifica, no sabe qué es, los confunde, no sabe cómo realizar o hacer ciertas actividades, dificultad para resolver problemas, manejar, lavarse las manos, cepillarse los dientes, peinarse, entre otras cosas. Es decir, no puede realizar sus tareas habituales en casa o en el trabajo. Tienen dificultad para comprender imágenes y relacionarlos con objetos del entorno. Problemas también del lenguaje oral y escrito. No puede seguir y participar en una conversación porque no comprende y no entiende el lenguaje. Colocan objetos fuera de su lugar habitual y después no los encuentran. Tienen alteraciones del juicio para tomar decisiones básicas, menos atención en su aseo personal, pérdida de iniciativa en la parte social, alteraciones neuropsiquiátricas como el cambio de humor, de personalidad, confusión, depresión, delirio, alucinaciones, agitación, agresividad. Se enfada con facilidad y estos pacientes con el tiempo tienen una gran discapacidad. ¿Cuáles serían algunas estrategias para prevenir y evitar sufrir de Alzheimer? Uno de ellos tiene que ver con los estilos de vida saludables. Entre estos tenemos el sueño. Dormir bien entre 5 a 6 horas, tener un sueño reparador. Sabemos cómo influye en la cognición, es decir, esto promueve la memoria y el aprendizaje. El sueño consolida la memoria a corto y a largo plazo. Debemos evitar el estrés. Este impide prestar atención consciente a lo que estamos haciendo, afectando la capacidad de almacenar información, lesionando el hipocampo, que es la estructura clave en la memoria. Se debe corregir los déficits sensoriales, como por ejemplo los visuales y los auditivos. El ejercicio. Mantenernos activos con el ejercicio es importante. Caminar 30 minutos diarios, mínimo 2 horas por semana, nos mantiene alerta. Aumenta la neurogénesis y la angiogénesis y evita la demencia. Los hábitos de alimentación, como la dieta balanceada, se habla de los beneficios de la dieta mediterránea. Ayuda a la microestructura cerebral y a la conectividad neuronal. Debemos consumir hojas verdes, verduras, cereales, semillas, almendras, nueces, por su alto contenido en omega 3. Consumir frutas diarias de 3 a 5 porciones. Favorece el rendimiento cerebral, así como el consumo de pescado, sardina, atún, salmón, que son bajas en grasa. También se involucran el té verde y la vitamina E. Es importante mantenernos mentalmente activos. Numerosos estudios señalan, por ejemplo, que leer con frecuencia, realizar o jugar como crucigramas, sudoku, cartas, entre otros, es beneficioso. Tocar un instrumento, tener una vida social activa, previene la depresión, aprender otro idioma. La meditación favorece la conectividad cerebral, la sinaptogénesis y la reserva cognitiva. De esta manera podemos lograr mantener los circuitos neuronales y lograr tener una mejor atención, una mejor concentración, memoria, lenguaje, una orientación visoespacial y unas funciones ejecutivas que son muy importantes, como son la planificación, el poder resolver problemas, poder organizarnos, y esto es lo que necesitamos trabajar en diferentes puntos para lograr la estimulación integral de la cognición. ¿Cómo hacer el entrenamiento cognitivo y la intervención en estos pacientes con Alzheimer?
La estimulación cognitiva precoz como terapia de intervención o estrategia de tratamiento siempre va a estar orientada a un problema específico, con la finalidad de retrasar la discapacidad. ¿Cómo podemos hacerlo? A través de una agenda que va a funcionar como una memoria externa, que puede ser hecha en un cuaderno, puede ser una agenda electrónica, puede ser en un blog. Esto nos permite no olvidarnos de las actividades que todavía podemos hacer. Ejemplo, en ese blog podemos tomar nota, hacer toma de citas, tareas, recordatorios o eventos importantes. También vamos a escribir las actividades que realizaremos en 2 o 3 días. Deben ser enumeradas esas actividades con un mínimo de responsabilidad en la cual vamos a exigir. También se debe subrayar lo más importante, escoger siempre un momento del día para ver cuáles actividades ha realizado y cuáles son las que están pendientes. Situar la agenda en un lugar estratégico de la casa para poder facilitar su alcance. También debemos limitar distraernos y no hacer demasiadas cosas a la vez. Hacer una autobiografía que consiste en escribir su propio libro de vida, con recuerdos de vivencias personales y relatos de convivencias significativas con amigos, familiares, compañeros. Eso lo vamos a hacer mediante álbum, fotografías, cartas u objetos importantes que evoquen algún recuerdo. También conversar con familiares o amigos de experiencia de la vida y organizarlas por etapas, es decir, esos recuerdos que ocurrieron en la infancia, en la adolescencia, en la adultez o en el retiro. Y esto ayuda a recordar lugares, tener recuerdos familiares e incluso recordar gustos que se tenían en ese momento. Otra estrategia es la orientación, que se recomienda siempre tener a su alcance un reloj o un calendario para que el paciente pueda situar la fecha correcta, la hora y el día. La estimulación de la atención y la concentración también hay que hacerlo en una forma práctica. Para eso elegimos un trabajo manual que mantenga su atención por periodos prolongados, con actividades sencillas que él pueda realizar. Entre esas pueden ser tejer, pintar, armar, hacer creaciones en tela, coser, etc., hasta que estos pacientes la puedan realizar. La estimulación de la memoria también tenemos que hacerla, y eso utilizamos la lista del supermercado, donde él debe recordar los productos que tiene en esa lista sin verla, recordar los números telefónicos y los nombres. Seguir a diario también los informativos de la televisión y la radio. Debe tener siempre la agenda organizada porque esto va a ser de gran ayuda. Una intervención novedosa también es acerca de las tecnologías, los desafíos intelectuales y el uso de las redes sociales ha logrado en estos pacientes tener un gran beneficio. Los tratamientos siempre tienen que ser integrales e individuales y es necesario controlar siempre los factores de riesgo en estos pacientes. ¿Qué recomendación podría darle a los cuidadores de las personas con Alzheimer? El cuidador es la persona que asume la responsabilidad de la atención, el apoyo y el cuidado diario de estos pacientes y es el que lo acompaña la mayor parte del tiempo. La familia es responsable ante estos pacientes porque esto es una enfermedad de una larga evolución, supone un desgaste. No debe asumirla una sola persona porque con el tiempo serán 2 los enfermos. Estos cuidadores deben conocer la enfermedad, cuál es la evolución, cuáles son las discapacidades y el tiempo en el cual estos pacientes van a evolucionar. Por lo tanto, estos cuidadores deben evitar hiperprotegerlos. Siempre hay que darles seguridad, conservar su autonomía, recordar que no son niños, es un enfermo, mantener siempre el buen humor hacia ellos. La sensación siempre de la normalidad ante estos pacientes. Debemos no discutir con ellos, no contrariarlos. Esto los entristece y ese sentimiento dura más en ellos que en otros pacientes. Utilizar un lenguaje positivo, un tono de voz adecuado. En ocasiones ellos pueden tener comportamientos obsesivos y exhibicionistas. Esto lo debemos enfrentar con normalidad, corregir los errores sin discutir,
Valorar siempre el poder de las caricias, los abrazos y el afecto. Ellos siempre reaccionan de una manera positiva a la música y a las emociones. Debe evitarse las caídas y los golpes y las lesiones en estos pacientes. La vida emocional siempre está viva. Es fundamental el respeto, el amor y la paciencia de estos pacientes, y los cuidadores deben velar por la integridad y la seguridad para que estos pacientes puedan llevar en este tiempo o en ese tiempo que van evolucionando de la mejor forma. Para concluir, es importante decir que debemos utilizar herramientas para estar mentalmente siempre activos, mantener estilos de vida saludables, controlar los factores de riesgo, activar estrategias cognitivas para mejorar el rendimiento de las funciones de la cognición, como es la memoria, la atención, la concentración, el lenguaje. Vamos entonces a correr la voz y promover el envejecimiento saludable. Muchas gracias. Para mayor información, contacta a la doctora Elena Alviares en su cuenta de Instagram, Sinapsis Positiva, Piso Neurólogo. Macoba Sonora.